El silencio en la vasta mansión de la familia Rossi era un sudario pesado, opresivo, roto únicamente por el siseo casi imperceptible de los equipos médicos y el tic-tac implacable de un antiguo reloj de pie en el vestíbulo. Cada segundo un martillazo contra la menguante esperanza. En el corazón de la opulencia, en una habitación cuyas ventanas se abrían a jardines meticulosamente cuidados que ella ya no podía ver, yacía Isabella Rossi, la única heredera del vasto imperio Rossi, la rosa dorada de su familia, ahora marchitándose inexorablemente. A sus 23 años, Isabella debería estar disfrutando de la plenitud de su juventud, de los privilegios que su apellido le confería: viajes exóticos, eventos sociales deslumbrantes, quizás un romance incipiente con algún apuesto heredero. En lugar de eso, llevaba 6 meses postrada en una cama de hospital de última generación instalada en su propia habitación, su cuerpo consumido por una enfermedad misteriosa y voraz que había desconcertado a las mentes médicas más brillantes del planeta. Lo que había comenzado como una fatiga persistente y fiebres esporádicas se había convertido rápidamente en una degeneración sistémica. Sus órganos fallaban uno tras otro. Su piel, antes luminosa y sonrosada, ahora tenía la palidez cerúlea de la muerte cercana. Respiraba con la ayuda de un ventilador, y un laberinto de tubos y cables la conectaba a máquinas que monitorizaban sus constantes vitales. Cada pitido una dolorosa confirmación de que la vida se le escapaba. Don Alejandro Rossi, su padre, un hombre que había construido un imperio financiero desde la nada, con una voluntad de hierro y una astucia legendaria, ahora era una sombra de sí mismo. Las líneas de preocupación surcaban profundamente su rostro, y sus ojos, antes penetrantes y llenos de autoridad, ahora reflejaban una desesperación abyecta. Había movido cielo y tierra, había gastado fortunas incalculables, consultando a especialistas en Nueva York, en Zúrich, en Tokio. Había financiado investigaciones, importado medicamentos experimentales, ofrecido recompensas a cualquiera que pudiera ofrecer una pizca de esperanza. Todo en vano. La enfermedad de Isabella seguía siendo un enigma, un enemigo invisible e invencible. El doctor Armando Silva, jefe del equipo médico y uno de los neurólogos más reputados del país, entró en la habitación con el paso solemne de quien se prepara para dar la peor de las noticias. Su rostro, habitualmente impasible y seguro, mostraba ahora una tensión mal disimulada. «Don Alejandro», comenzó, su voz apenas un susurro, «hemos hecho todo lo humanamente posible, todas las pruebas, todos los tratamientos. La enfermedad de Isabella es agresiva y no responde a ninguna terapia conocida. Sus sistemas están colapsando. Me temo que solo nos quedan horas». Cada palabra fue un puñal en el corazón de don Alejandro, aunque una parte de él ya lo sabía. Escucharlo de labios del eminente doctor lo hacía terriblemente real, definitivo. Se derrumbó en un sillón cercano, el rostro oculto entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. El hombre que nunca se doblegaba ante nada ni nadie, estaba quebrado. Sofía Herrera, la joven enfermera personal de Isabella, una muchacha de ojos bondadosos que había desarrollado un profundo afecto por su paciente durante aquellos meses de lucha. Se secó una lágrima furtiva. Había visto sufrir a Isabella, había sido testigo de su paulatino deterioro, pero nunca había perdido la esperanza. Hasta ahora. No hay nada, absolutamente nada más que podamos intentar, preguntó don Alejandro con voz ahogada, aferrándose a un último hilo de esperanza. El doctor Silva negó con la cabeza, su expresión sombría. Lo siento, don Alejandro. En este punto, solo podemos intentar que esté lo más cómoda posible. Cualquier intervención adicional sería
prolongar su sufrimiento inútilmente. Pero en ese momento, una idea desesperada, casi una locura, cruzó la mente de don Alejandro. Recordó haber leído sobre una clínica experimental en los Alpes suizos, un lugar remoto y controvertido que afirmaba utilizar terapias celulares regenerativas aún no aprobadas por la comunidad médica internacional. Era un tiro en la oscuridad, una posibilidad entre 1.000.000, pero era mejor que sentarse a esperar la muerte. «Hay una clínica en Suiza», dijo, su voz repentinamente firme, la vieja chispa de determinación regresando a sus ojos. «El Dr. Althaus, terapias regenerativas. Sé que es experimental, sé que los riesgos son enormes, pero no podemos rendirnos, no mientras Isabella siga respirando». El doctor Silva intentó disuadirlo. «Don Alejandro, con todo respeto, el estado de Isabella es extremadamente frágil. Un viaje tan largo, en su condición, podría ser fatal. Además, las terapias del Dr. Althaus no tienen ninguna base científica sólida. Son charlatanería. La charlatanería es dejarla morir sin intentarlo todo», replicó don Alejandro con una ferocidad que sorprendió al médico. «Prepara todo para el traslado. Armando, conseguiré un avión medicalizado. Saldremos esta misma noche. Sofía, tú vendrás con nosotros». Sofía asintió, sus ojos llenos de una nueva y temblorosa esperanza. Cualquier cosa era mejor que la resignación. El viaje fue una pesadilla logística y emocional. Isabella, apenas consciente, fue trasladada en una ambulancia equipada hasta el aeropuerto privado, donde un jet medicalizado esperaba con los motores encendidos. Don Alejandro no se apartó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano fría, susurrándole palabras de aliento que no sabía si ella podía oír. El doctor Silva, a regañadientes y bajo la presión de don Alejandro, los acompañaba, más para cubrir las apariencias y proteger su propia reputación que por verdadera convicción. El avión despegó en medio de una tormenta que parecía presagiar la gravedad de la situación. Mientras cruzaban el Atlántico, el estado de Isabella empeoró. Sus constantes vitales se debilitaron. Su respiración se volvió más superficial. El equipo médico a bordo luchaba por estabilizarla, pero la enfermedad avanzaba implacablemente. Cuando se acercaban a los Alpes, la tormenta arreció con una furia inesperada. Vientos huracanados y una densa niebla obligaron al piloto a desviarse de su ruta original, buscando un aeropuerto alternativo donde aterrizar de emergencia. Terminaron en un pequeño aeródromo regional, enclavado en un valle remoto, lejos de cualquier centro urbano importante. La clínica del Dr. Althaus estaba ahora a varias horas de distancia por carretera. Un viaje imposible en esas condiciones climáticas y con el estado crítico de Isabella. Desesperado, don Alejandro ordenó que buscaran el mejor hospital local, por modesto que fuera. La ambulancia que los esperaba en el aeródromo los condujo a través de caminos sinuosos y cubiertos de nieve hasta un pequeño pueblo de montaña llamado Val Serena, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. El hospital del pueblo era poco más que un dispensario, apenas equipado para emergencias básicas. Mientras trasladaban a Isabella a una de las pocas habitaciones disponibles, la tormenta alcanzó su clímax. Los truenos retumbaban como artillería pesada, y la lluvia helada golpeaba los cristales con furia. Las luces del hospital parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad casi total, rota solo por las luces de emergencia. Fue en ese momento de caos y desesperación cuando Isabella sufrió una crisis definitiva. Los monitores, que funcionaban con baterías de respaldo, comenzaron a emitir una alarma estridente y continua. Su corazón se detenía. «Está entrando en paro», gritó el doctor Silva, su rostro pálido de pánico. Comenzó a practicarle maniobras de reanimación, pero sus esfuerzos parecían inútiles.
La línea del electrocardiograma se aplanaba inexorablemente. Don Alejandro observaba la escena horrorizado, su última esperanza desvaneciéndose ante sus ojos. «Haga algo, por el amor de Dios», gritó, agarrando al doctor Silva por el brazo. Es demasiado tarde, don Alejandro», balbuceó el médico, exhausto y derrotado. «Lo siento». El último aliento de la rosa dorada parecía inminente. Sofía Herrera, la joven enfermera, se negaba a aceptarlo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, salió corriendo de la habitación en busca de ayuda, cualquier ayuda, aunque no supiera dónde encontrarla en aquel pueblo perdido en medio de la tormenta. La imagen de su joven paciente, tan llena de vida hacía solo unos meses, ahora al borde de la muerte, la impulsaba con una desesperación casi irracional. No sabía que su carrera desesperada la llevaría a un encuentro que desafiaría toda lógica, toda ciencia, y que cambiaría el destino de Isabella Rossi para siempre. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta en sus corazones, pero a veces, incluso en la más oscura de las tempestades, puede surgir una luz inesperada. Sofía Herrera corrió por los pasillos oscuros y helados del pequeño hospital de Valserena, su corazón latiendo con la misma furia descontrolada que la tormenta que azotaba el exterior. Las luces de emergencia apenas iluminaban su camino, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su desesperación. Cada puerta cerrada, cada habitación vacía, era un clavo más en el ataúd de la esperanza. Isabella se moría, y ella, una simple enfermera, se sentía impotente, inútil. «Ayuda, por favor, que alguien ayude», gritaba, su voz quebrada por la angustia, aunque sabía que era inútil. El personal del hospital era mínimo, y ya estaban haciendo lo poco que podían. Necesitaba un milagro, y los milagros no solían frecuentar los hospitales rurales en medio de tormentas apocalípticas. Salió a la calle, enfrentándose a la lluvia torrencial y a los vientos huracanados que amenazaban con derribarla. El pequeño pueblo de Valserena estaba sumido en la oscuridad, la mayoría de sus habitantes refugiados en sus casas. Las calles empedradas se habían convertido en riachuelos, y el estruendo de los truenos era ensordecedor. Corrió sin rumbo fijo, guiada solo por una necesidad visceral de no rendirse, de seguir buscando, aunque no supiera qué. Sus ropas estaban empapadas, su cabello pegado a la cara, pero no sentía el frío. Solo sentía el pánico helado que le oprimía el pecho. Fue entonces cuando vio una luz tenue parpadeando en la distancia, la luz de una posada, la única que parecía abierta en todo el pueblo. Con sus últimas fuerzas, corrió hacia ella, tropezando y resbalando en el pavimento mojado. Entró en la posada como un torbellino, dejando un rastro de agua y barro en el suelo de madera. El interior era cálido y acogedor, iluminado por la luz de varias velas y una chimenea crepitante. Unos pocos parroquianos, en su mayoría hombres rudos de montaña, la miraron con sorpresa. El posadero, un hombre corpulento de barba canosa, se acercó a ella con cautela. «Señorita, ¿se encuentra bien? Parece que ha visto un fantasma», dijo el posadero, su voz grave y amable. «Necesito ayuda», exclamó Sofía, sin aliento. «Hay una joven en el hospital. Se está muriendo. El doctor Silva dice que no hay nada que hacer. Por favor, tiene que haber alguien, un médico, un curandero, alguien». Los hombres de la posada intercambiaron miradas. Algunos negaron con la cabeza con compasión. Otros murmuraron sobre la dureza de la vida en la montaña. Nadie parecía tener una solución. Pero entonces, un hombre que había permanecido en silencio en un rincón oscuro, apartado de los demás, levantó la vista. Era un forastero. Claramente no pertenecía al pueblo. Su ropa era sencilla, casi la de un peregrino o un herborista errante,
una túnica de lino de color tierra y unas sandalias gastadas. Su rostro era difícil de discernir en la penumbra, pero sus ojos, cuando encontraron los de Sofía, brillaron con una intensidad extraña, una calma profunda que contrastaba con la agitación de la joven enfermera. Tenía el cabello oscuro, recogido en una sencilla coleta, y en sus manos sostenía una pequeña bolsa de cuero desgastada. «¿Qué mal aqueja a la joven?», preguntó el extraño, su voz sorprendentemente serena, casi musical, en medio del estruendo de la tormenta. Sofía se giró hacia él, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza, por improbable que fuera. «No lo sabemos con certeza», explicó atropelladamente. «Una enfermedad degenerativa. Sus órganos están fallando. Los médicos de la ciudad no pudieron hacer nada. Ahora su corazón se está deteniendo». El extraño la escuchó atentamente, sin interrumpirla, sus ojos fijos en los de ella. Cuando Sofía terminó, un silencio se instaló en la posada, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. «A veces», dijo el extraño finalmente, «la vida se aferra a un hilo muy delgado, y a veces ese hilo puede ser reforzado si se encuentra la hebra correcta». Se puso en pie lentamente. No era alto, pero había una dignidad en su porte, una quietud en sus movimientos que atraía la atención. «Llévame con ella». El posadero y los demás parroquianos lo miraron con asombro. ¿Quién era este forastero que hablaba con tanta seguridad, que se ofrecía a intervenir donde la ciencia había fracasado? «Pero, señor», tartamudeó el posadero, «¿quién es usted? ¿Es usted médico?» El extraño sonrió levemente, una sonrisa enigmática que no reveló nada. «Soy Lian, y a veces la mejor medicina no se encuentra en los libros, sino en la sabiduría de la tierra». Sofía no tuvo tiempo para dudar, ni para hacer más preguntas. La urgencia de la situación era demasiado grande. «Por aquí, señor Lian», dijo, guiándolo hacia la puerta. «Debemos darnos prisa». Salieron de nuevo a la tormenta. Lian parecía impasible ante la furia de los elementos, moviéndose con una gracia tranquila, como si estuviera en armonía con el viento y la lluvia. Sofía, a su lado, luchaba por mantener el paso, su esperanza renaciendo con una fuerza inesperada. Cuando llegaron al hospital, la escena en la habitación de Isabela era desoladora. Don Alejandro estaba arrodillado junto a la cama de su hija, sosteniendo su mano inerte, su rostro bañado en lágrimas. El doctor Silva, pálido y derrotado, había dejado de practicar la reanimación. El monitor cardíaco emitía un pitido continuo y agudo, la línea plana indicando lo peor. «Lo siento, don Alejandro», exclamó Sofía al entrar, seguida de cerca por Lian. «He traído a alguien. Él dice que quizás pueda ayudar». Don Alejandro levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre, vio a Lian, al extraño de aspecto humilde, y una mezcla de desesperación y escepticismo se reflejó en su rostro. «¿Quién es usted? ¿Qué puede hacer que todos estos médicos eminentes no hayan podido...?» Lian no respondió a su pregunta. Se acercó a la cama de Isabela, sus ojos verdes examinando a la joven moribunda con una intensidad que parecía penetrar más allá de lo físico. Con una delicadeza sorprendente, tomó la muñeca de Isabela, buscando su pulso, aunque el monitor indicaba que ya no había ninguno. Cerró los ojos por un instante, como si estuviera escuchando algo, sintonizando con una vibración invisible. El doctor Silva observaba la escena con una mezcla de desdén y una mórbida curiosidad. Estaba a punto de intervenir, de denunciar a aquel charlatán, pero la mirada de don Alejandro, una mirada que decía, «Déjalo intentar, ya no tenemos nada que perder», lo detuvo. Después de un momento, Lian abrió los ojos. Su expresión era grave, pero no desesperanzada.
El hilo de la vida es increíblemente tenue, casi roto, dijo en voz baja. Pero aún queda una chispa, una brasa oculta bajo las cenizas. Quizás aún haya tiempo. Abrió su pequeña bolsa de cuero y extrajo de ella una diminuta caja de madera oscura, tallada con símbolos extraños que parecían antiguos. Con sumo cuidado, abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de seda descolorida, descansaba una única píldora, no más grande que un grano de arroz, de un color negro profundo, casi opaco, que parecía absorber la luz a su alrededor. «Esto es lo único que puedo ofrecer», dijo Lian, sosteniendo la píldora entre sus dedos. «Es una ayuda, una oportunidad, pero no hay garantías». «¿Qué es eso?», preguntó don Alejandro, su voz apenas un susurro. «Un regalo de la montaña», respondió Lian enigmáticamente. «Una concentración de su energía vital más pura. Se llama la píldora del renacer, pero solo funciona si el espíritu aún desea luchar, si el destino aún no ha sellado su libro». El doctor Silva soltó una risita nerviosa. «¿Una píldora mágica, señor? Esto es absurdo. La paciente está clínicamente muerta. Lo que necesita es un certificado de defunción, no remedios de curandero». Lian lo ignoró. Miró a don Alejandro. «La decisión es suya. El tiempo se agota». Don Alejandro miró a su hija, a su rosa dorada marchitándose. Luego miró al extraño, a Lian, a la calma inexplicable en sus ojos, a la misteriosa píldora que sostenía en sus dedos. La lógica, la ciencia, todo le decía que era una locura, pero su corazón de padre, desesperado y roto, se aferró a esa última e improbable brizna de esperanza. «Atya, hágalo», dijo finalmente, su voz quebrada. «Por favor, inténtelo». Con un asentimiento solemne, Lian se acercó a Isabela. Con la ayuda de Sofía, le abrió suavemente la boca y depositó la pequeña píldora oscura sobre su lengua. Luego, con un dedo, le masajeó suavemente la garganta para ayudarla a tragar. Un silencio denso, casi insoportable, se instaló en la habitación. Todos los ojos estaban fijos en Isabela, en la línea plana del monitor cardíaco. Pasaron los segundos, que parecieron una eternidad. 10 segundos, 20, 30. Nada. El doctor Silva comenzó a negar con la cabeza, una expresión de «se lo dije» formándose en sus labios. Don Alejandro sintió que su última esperanza se desvanecía, un dolor tan profundo que amenazaba con consumirlo. Y entonces ocurrió. Un pequeño espasmo recorrió el cuerpo de Isabela. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. Y en el monitor cardíaco, un pequeño bip, un único y solitario bip, seguido de otro y otro más, cada vez más fuertes, más regulares. La línea plana comenzó a dibujar picos erráticos, luego más rítmicos, hasta convertirse en un trazado débil, pero inconfundible de un corazón que volvía a latir. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Don Alejandro se quedó sin aliento, sus ojos fijos en el monitor, incapaz de creer lo que veía. Incluso el doctor Silva retrocedió un paso, su rostro una máscara de absoluta estupefacción. Isabela tosió suavemente. Sus párpados temblaron y, lentamente, se abrieron. Sus ojos, antes opacos y sin vida, ahora tenían un brillo tenue, confuso, pero innegablemente vivo. Miró a su alrededor, a los rostros asombrados que la rodeaban. «¡Papá!», susurró, su voz apenas audible, dirigiéndose a su padre. Don Alejandro se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su hija, que ahora tenía un leve calor. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Isabela, hija mía, estás viva».
El encuentro en la tormenta había culminado en un milagro. La píldora misteriosa había hecho lo imposible. Y Lian, el extraño de la montaña, el portador de secretos ancestrales, observaba en silencio, su rostro impasible, mientras la vida, desafiando a la muerte, reclamaba su lugar en la habitación. El mundo, para todos los presentes, acababa de cambiar para siempre. La noche que siguió al milagroso resurgir del corazón de Isabella Rossi fue la más larga y tensa en la memoria de todos los presentes en el pequeño hospital de Val Serena. Don Alejandro no se apartó de la cabecera de su hija, sosteniendo su mano, observando cada uno de sus alientos, temiendo que la frágil llama de vida que el misterioso Lian había reavivado pudiera extinguirse en cualquier momento. Sofía Herrera, la enfermera, monitorizaba sus constantes vitales con una diligencia febril, sus ojos alternando entre los instrumentos médicos y el rostro sereno de la joven que había regresado del umbral de la muerte. El doctor Armando Silva, por su parte, deambulaba por la habitación como un león enjaulado, su mente científica luchando por procesar lo que había presenciado. La línea plana del electrocardiograma se había transformado en un ritmo cardíaco estable, débil aún, pero innegablemente presente. La palidez cerúlea de Isabella comenzaba a ceder, reemplazada por un tono más natural, casi sonrosado. Eran cambios que desafiaban toda lógica médica, toda explicación racional. Se aferraba a la idea de una respuesta anómala a la reanimación prolongada, o a algún tipo de fenómeno de Lázaro extremadamente raro. Pero en el fondo de su ser, sabía que la pequeña píldora oscura, administrada por aquel extraño de la montaña, era la única variable inexplicable en la ecuación. Lian, después de la asombrosa intervención, se había retirado a un rincón de la habitación, observando en silencio su rostro impasible. Cuando don Alejandro, superado por la emoción y la gratitud, intentó acercarse a él para interrogarlo, para ofrecerle el mundo entero a cambio de una explicación, Lian simplemente levantó una mano. «Ella necesita descanso, paz», dijo con su voz tranquila pero firme. «La energía vital ha comenzado a fluir de nuevo, pero es como un recién nacido, frágil y vulnerable. Cualquier agitación podría ser perjudicial. Vigílenla. Mañana, si el alba confirma lo que el crepúsculo ha prometido, hablaremos». Con esas enigmáticas palabras, y antes de que nadie pudiera detenerlo o hacerle más preguntas, Lian se deslizó fuera de la habitación tan silenciosamente como había entrado, desapareciendo en la oscuridad de la tormenta que aún rugía en el exterior. Don Alejandro quiso seguirlo, pero la necesidad imperiosa de permanecer al lado de Isabella lo retuvo. La tormenta amainó con las primeras luces del alba, dejando tras de sí un mundo lavado y expectante, y con el amanecer, el milagro pareció consolidarse. Isabella Rossi no solo había sobrevivido a la noche, sino que mostraba signos de una recuperación que rayaba en lo increíble. Su fiebre, que la había consumido durante semanas, había desaparecido por completo. Su respiración era profunda y regular, ya no dependía del ventilador. Y lo más asombroso de todo, cuando Sofía le tomó la temperatura y le acomodó las almohadas, Isabella abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y desenfocados de una moribunda. Eran los ojos de Isabella, confundidos, débiles aún, pero inconfundiblemente lúcidos. Parpadeó varias veces, como acostumbrándose a la luz, y luego su mirada se posó en su padre. «Pa, susurró de nuevo, esta vez con un hilo de voz más claro, más fuerte. Una leve sonrisa, la primera en meses, se dibujó en sus labios pálidos. Don Alejandro sintió que su corazón se detenía y volvía a latir con una violencia gozosa. Se inclinó sobre ella, acariciando su frente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí, hija mía»,
soy yo. Estás despierta. ¡Has vuelto! El doctor Silva, que había sido llamado urgentemente por Sofía, entró en la habitación y se quedó petrificado ante la escena. Isabella Rossi, la paciente desahuciada, la joven a la que le había pronosticado solo horas de vida, no solo estaba viva, sino consciente, lúcida y con unos signos vitales que, aunque débiles, eran asombrosamente estables. No, no puede ser, balbuceó el médico, acercándose a la cama como si temiera que fuera una ilusión. Realizó un examen rápido, comprobando sus reflejos, su respuesta pupilar, su temperatura. Todo indicaba una mejoría inexplicable, casi sobrenatural. Esto desafía toda explicación científica. Es imposible. Imposible o no, doctor, mi hija está viva, replicó don Alejandro con una emoción contenida, sus ojos brillando con una gratitud infinita hacia el misterioso sanador que ya no estaba. ¿Dónde está el señor Lian? Necesito hablar con él, agradecerle, entender. Sofía Herrera negó con la cabeza. Ha desaparecido. Don Alejandro, cuando amaneció, fui a buscarlo a la posada donde se alojaba. El posadero me dijo que se había marchado antes del alba, sin dejar rastro ni mensaje alguno. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la euforia de don Alejandro. El hombre que había obrado aquel milagro se había esfumado como un sueño. ¿Quién era realmente? ¿De dónde provenía su conocimiento? Su extraña píldora. Solo les había dejado el recuerdo de su intervención y el misterio de su identidad. «Encuéntrenlo», ordenó don Alejandro a sus asistentes por teléfono, su voz recuperando parte de su antigua autoridad. «Movilicen todos nuestros recursos. Quiero que registren cada rincón de este pueblo, cada sendero de esa montaña. Ofrezcan una recompensa, la que sea necesaria. Debemos encontrar a ese hombre». Mientras sus hombres se desplegaban en una búsqueda frenética, don Alejandro se centró en el cuidado de Isabella. La trasladaron de inmediato al mejor hospital de Zúrich en el jet medicalizado, tan pronto como las condiciones climáticas lo permitieron. Allí, un equipo de especialistas la sometió a una batería exhaustiva de pruebas, intentando comprender la naturaleza de su asombrosa recuperación. Los resultados de las pruebas solo aumentaron el desconcierto. La enfermedad degenerativa que la había consumido parecía haber entrado en una remisión total, casi instantánea. Sus órganos, que estaban al borde del colapso, mostraban signos de una regeneración inexplicable. Los médicos no tenían precedentes, ni teorías que pudieran explicarlo. El doctor Silva, que había viajado con ellos, se veía cada vez más humillado y confundido. Sus explicaciones sobre remisiones espontáneas sonando cada vez más débiles ante la evidencia del milagro. Isabella, aunque aún débil, recuperaba sus fuerzas a un ritmo asombroso. Su mente estaba clara, y aunque los recuerdos de los últimos días eran borrosos, recordaba la sensación de estar al borde de la muerte, y luego una extraña calidez, una energía nueva fluyendo por su cuerpo después de que le administraran algo en medio de la tormenta. Preguntaba constantemente por el hombre de la montaña, el extraño que, según le contaron su padre y Sofía, le había salvado la vida. La historia del milagro de Val Serena y el sanador misterioso comenzó a filtrarse a la prensa. A pesar de los esfuerzos de don Alejandro por mantener la discreción, al principio fueron solo rumores, susurros en los círculos de la alta sociedad. Pero pronto, algunos periodistas de investigación comenzaron a indagar, atraídos por el enigma. ¿Quién era Isabella Rossi? ¿Qué enfermedad la había llevado al borde de la muerte? ¿Y quién era ese Lian, el supuesto hacedor de milagros que había desaparecido sin dejar rastro? El mundo médico se dividió, la mayoría de los científicos y doctores eminentes, incluyendo al cada vez más desacreditado doctor Silva,
se mostraron escépticos, atribuyendo la recuperación de Isabella a un diagnóstico inicial erróneo, a un efecto placebo de una magnitud sin precedentes, o simplemente a una anomalía estadística. Sugirieron que la píldora misteriosa probablemente no era más que un preparado herbal inofensivo, y que la verdadera causa de la mejoría era desconocida, pero seguramente explicable por la ciencia convencional, si se investigaba lo suficiente. Pero otros, especialmente aquellos que trabajaban en los límites de la medicina tradicional o que habían oído leyendas sobre sanadores con conocimientos ancestrales ocultos en lugares remotos del planeta, se mostraron más abiertos. La historia de Lian y la píldora del renacer comenzó a circular en foros de medicinas alternativas, alimentando la idea de que existían conocimientos y poderes curativos que la ciencia moderna aún no había descubierto o había despreciado. Mientras tanto, la búsqueda de Lian, ordenada por don Alejandro, no arrojaba resultados. El hombre parecía haberse desvanecido en el aire. Los habitantes de Val Serena, aunque recordaban al extraño forastero, no podían ofrecer ninguna pista sobre su paradero o su origen. La montaña del silencio, que se alzaba imponente sobre el pueblo, guardaba sus secretos con celo. Don Alejandro, aunque frustrado por la desaparición de Lian, estaba consumido por la alegría de tener a su hija de vuelta. La recuperación de Isabella era lo único que importaba. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que su deuda con aquel misterioso sanador era inmensa, y no descansaría hasta encontrarlo, no solo para recompensarlo, sino también para entender el misterio que lo rodeaba. Isabella, por su parte, sentía una conexión extraña y profunda con el hombre que le había salvado la vida, aunque apenas recordaba su rostro. La sensación de su presencia tranquila y la energía que había fluido de él hacia ella permanecían vívidas en su memoria. Se prometió a sí misma que, en cuanto estuviera completamente recuperada, dedicaría su vida y sus recursos a encontrar a Lian, a agradecerle y, quizás, a aprender de su sabiduría. El despertar de Isabella Rossi había sacudido los cimientos de la medicina convencional y había abierto una puerta a un mundo de misterios y posibilidades desconocidas. El misterio del sanador de la montaña apenas comenzaba a desvelarse, y las consecuencias de su intervención estaban lejos de haber terminado. La rosa dorada había vuelto a la vida, pero el jardinero que la había salvado seguía siendo una sombra, un enigma, un eco de un conocimiento antiguo y poderoso. La recuperación de Isabella Rossi no fue gradual ni discreta. Fue una explosión de vida que desafió todas las expectativas y protocolos médicos. En cuestión de semanas, la joven que había estado al borde de la muerte, conectada a un laberinto de máquinas, recuperó una vitalidad asombrosa. Su piel recuperó su luminosidad, sus ojos brillaban con una nueva energía, y pronto comenzó a dar sus primeros paseos por los jardines del hospital suizo. Primero con ayuda, luego por sí misma, dejando a médicos y enfermeras boquiabiertos. Las pruebas médicas eran desconcertantes. La misteriosa enfermedad degenerativa que la había consumido parecía haberse evaporado sin dejar rastro. Sus órganos, antes al borde del colapso, funcionaban con una normalidad casi perfecta. Era como si su cuerpo hubiera sido reiniciado, rejuvenecido desde el interior. El único vestigio de su terrible experiencia era una nueva profundidad en su mirada, una seriedad reflexiva que antes no poseía, como si hubiera atisbado el abismo y regresado con una sabiduría insondable. La noticia de este milagro médico no pudo contenerse por mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos de don Alejandro por mantener la privacidad, la historia de la heredera Rossi y su inexplicable curación se filtró a la prensa sensacionalista, y de ahí a los medios de comunicación más serios. Los titulares eran espectaculares: la resurrección de Isabella Rossi, el misterio de la píldora milagrosa.
Un nuevo paradigma en la medicina, VAS. El mundo médico se vio sacudido. Conferencias de prensa improvisadas, debates acalorados en revistas científicas, simposios de emergencia. La mayoría de la comunidad médica ortodoxa reaccionó con escepticismo, incluso con hostilidad. El doctor Armando Silva, sintiendo su reputación y su carrera en juego, se convirtió en el principal portavoz de esta incredulidad. En entrevistas y artículos de opinión, intentó por todos los medios desacreditar lo sucedido, atribuyendo la recuperación de Isabela a una remisión espontánea extremadamente atípica, a un diagnóstico inicial posiblemente erróneo, o incluso a un efecto placebo de una potencia desconocida. Calificó la intervención del sanador misterioso como pura charlatanería, un acto irresponsable que podría haber puesto en peligro la vida de la paciente si no fuera por la fortuita remisión. La ciencia no opera con píldoras mágicas ni con sanadores de montaña, declaró el doctor Silva en una rueda de prensa televisada, su rostro una máscara de indignación profesional. Lo que necesita la señorita Rossi es un seguimiento médico riguroso para entender esta anomalía, no la persecución de fantasías medievales. Es peligroso para el público creer en estos supuestos milagros sin base científica. Sus palabras, sin embargo, no lograron acallar la creciente fascinación del público ni la insistencia de algunos periodistas más audaces que veían en la historia de Isabela y Lian algo más que una simple anomalía. La figura del sanador de la montaña comenzó a adquirir proporciones legendarias. Un moderno Paracelso, un ermitaño poseedor de secretos arcanos. Mientras tanto, don Alejandro Rossi, indiferente a la tormenta mediática y al escepticismo del doctor Silva, continuaba con su búsqueda obsesiva de Lian. Había contratado a los mejores investigadores privados, ofrecido recompensas astronómicas, movilizado su vasta red de contactos por todo el mundo. Pero Lian parecía haberse desvanecido como el humo de la chimenea de su cabaña en la montaña del silencio. El pueblo de Val Serena no ofrecía más pistas. Sus habitantes o no sabían nada, o eran extremadamente discretos sobre el ermitaño que vivía en sus cumbres. Sin embargo, la investigación de don Alejandro comenzó a desenterrar ecos de una figura similar en antiguas leyendas y textos olvidados. Hablaban de un linaje de sanadores que vivían recluidos en montañas remotas, guardianes de un conocimiento médico ancestral que se transmitía de generación en generación, capaces de curar enfermedades que la medicina de su tiempo consideraba incurables. Se les conocía como los médicos divinos, hombres y mujeres que vivían en armonía con la naturaleza y que utilizaban sus dones con extrema discreción. Solo en casos de gran necesidad y cuando el equilibrio del universo así lo requería. Uno de los investigadores de don Alejandro encontró un antiguo manuscrito en una biblioteca de Florencia que describía a un médico divino de la montaña escondida, un sanador capaz de crear píldoras de esencia vital a partir de plantas raras y minerales energizados por la propia montaña. La descripción de sus métodos y su filosofía de vida encajaba sorprendentemente con lo poco que sabían de Lian. ¿Podría ser Lian el último descendiente de este linaje legendario? La idea parecía fantástica, pero después de lo que había presenciado, don Alejandro estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. Mientras la familia Rossi lidiaba con la recuperación de Isabela y la búsqueda de su salvador, otra figura comenzaba a mostrar un interés particular y no precisamente altruista en la historia: Marco Di Fiori. Di Fiori era un rival empresarial de don Alejandro, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que siempre había envidiado el éxito y el prestigio del grupo Rossi. La enfermedad de Isabela había sido, para él, una oportunidad de debilitar a su rival, su milagrosa recuperación y especialmente la existencia de una píldora milagrosa. Despertaron su codicia.
Si existía una sustancia capaz de revertir enfermedades terminales de forma tan espectacular, su valor sería incalculable. Di Fiori imaginó las posibilidades: monopolizar su producción, venderla a precios exorbitantes a los ricos y poderosos del mundo, quizás incluso utilizarla como arma biotecnológica. Ordenó a sus propios espías que investigaran a fondo el caso de Isabella Rossi, que encontraran al misterioso sanador y, si era posible, que obtuvieran una muestra de esa píldora o la fórmula para crearla. El doctor Silva, desacreditado y resentido, se convirtió en un objetivo fácil para la manipulación de Di Fiori. Aunque Silva no creía en la magia de Lian, sí creía que algo extraordinario había sucedido, algo que él no podía explicar. Di Fiori, jugando con su orgullo herido y ofreciéndole una generosa compensación por su consultoría, comenzó a extraerle información sobre el caso de Isabella, sobre los detalles de la intervención de Lian, sobre cualquier pista que pudiera llevarlos al sanador o a su medicina. Silva, aunque inicialmente reacio, cedió ante la tentación del dinero y la posibilidad de desacreditar aún más a quienes lo habían humillado. Isabella, ajena a estas nuevas intrigas, se concentraba en su recuperación total y en la planificación de su propia búsqueda de Lian. Se sentía renacida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La cercanía de la muerte le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre lo que realmente importaba: el lujo, la posición social, el imperio empresarial de su familia. Todo eso le parecía secundario ahora. Lo único que anhelaba era encontrar al hombre que le había devuelto la vida, agradecerle y quizás, solo quizás, entender un poco de la profunda sabiduría que emanaba de él. Comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre medicinas ancestrales, sobre plantas curativas, sobre filosofías orientales que hablaban de la energía vital y el equilibrio del cuerpo y el espíritu. Se sentía atraída por ese mundo desconocido, un mundo que contrastaba brutalmente con la frialdad científica y a menudo impersonal de la medicina moderna que tanto le había fallado. Don Alejandro, al ver la nueva pasión de su hija, decidió apoyarla. Puso a su disposición todos los recursos necesarios para su investigación. Juntos, comenzaron a trazar un plan para regresar a la montaña del silencio, no con la desesperación de antes, sino con la paciencia y el respeto que Cael merecía. Pero la sombra de la duda, alimentada por el escepticismo de la comunidad médica y las maquinaciones de Di Fiori, seguía cerniéndose sobre ellos. ¿Era Lian realmente un médico divino? ¿O solo un charlatán afortunado? ¿Era la píldora del renacer una panacea milagrosa? ¿O una simple casualidad en una remisión espontánea? Y lo más importante, ¿cuáles serían las consecuencias si el mundo descubriera la existencia de un poder curativo tan extraordinario? La búsqueda de Lian no era solo una cuestión de gratitud. Se estaba convirtiendo en una carrera contra el tiempo, una carrera para proteger un conocimiento que podría cambiar el mundo. Para bien o para mal, los ecos del médico divino resonaban cada vez con más fuerza, pero también lo hacían las sombras de la codicia y la incredulidad. Isabella Rossi, con una vitalidad que irradiaba de cada poro de su piel, ahora saludable, se sumergió de lleno en la búsqueda de Lian. Ya no era la paciente pasiva confinada a una cama, sino una joven mujer con una determinación de acero, impulsada por una gratitud infinita y una curiosidad insaciable por el hombre que le había devuelto la vida. Su padre, don Alejandro, aunque aliviado por su recuperación, observaba con una mezcla de orgullo y aprensión la nueva intensidad de su hija. La veía pasar horas en la biblioteca familiar, devorando textos antiguos sobre herbología, medicina tradicional china y filosofías orientales, intentando encontrar alguna pista que la acercara al mundo de su misterioso Salvador. Contrataron a un nuevo equipo de investigadores,
más discretos y especializados en rastrear personas esquivas, alejándose de los métodos convencionales que habían resultado infructuosos. Isabela misma participaba en las reuniones, aportando ideas, analizando informes con una agudeza que sorprendía a los curtidos profesionales. Su enfermedad la había despojado de muchas superficialidades. La cercanía de la muerte le había otorgado una claridad y una concentración formidables. Fue durante una de estas investigaciones, mientras revisaban minuciosamente los informes médicos de Isabela, previos a la crisis final, que un joven y ambicioso toxicólogo del equipo de don Alejandro notó una anomalía. Ciertos marcadores en la sangre de Isabela, que en su momento habían sido atribuidos a la enfermedad desconocida, eran también compatibles con los efectos a largo plazo de un tipo de veneno muy raro y sofisticado, uno derivado de una planta exótica del sudeste asiático, conocido por causar un deterioro lento y progresivo de los órganos internos, simulando una enfermedad degenerativa natural. La revelación cayó como una bomba en el seno de la familia Rossi. La enfermedad de Isabela no había sido natural. ¿Había sido un intento de asesinato? ¿Un envenenamiento lento y calculado? La idea era monstruosa, pero explicaba muchas cosas: la incapacidad de los médicos para diagnosticarla, la agresividad con la que avanzaba, y quizás la razón por la que la píldora del renacer de Lian había tenido un efecto tan drástico, si es que contenía algún tipo de antídoto o purificador universal. Don Alejandro sintió una furia helada recorrerle las venas. Había estado tan centrado en la enfermedad de su hija que no había considerado seriamente la posibilidad de un ataque deliberado. Pero ahora, con esta nueva evidencia, las piezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. ¿Quién querría matar a Isabela? ¿Y por qué? Las sospechas recayeron inmediatamente en sus rivales empresariales, y Marco Di Fiori encabezaba la lista. Pero también tuvieron que considerar la posibilidad de enemigos dentro de su propio círculo, parientes lejanos con oscuras ambiciones, o incluso alguien dentro del vasto conglomerado Rossi que pudiera beneficiarse de la desaparición de la heredera. Isabela, aunque horrorizada por la idea de que alguien hubiera intentado matarla de una forma tan cruel, sintió que esta revelación le daba un nuevo propósito a su búsqueda de Lian. Ya no se trataba solo de agradecerle, se trataba de entender si él, con su sabiduría ancestral, podría tener alguna pista sobre el origen del veneno o sobre quiénes podrían estar detrás. Su conocimiento de las plantas y las toxinas podría ser crucial. Mientras tanto, el doctor Armando Silva se encontraba en una posición cada vez más precaria. Su reputación había sufrido un duro golpe tras la recuperación de Isabela y sus fallidos intentos de desacreditar a Lian. Marco Di Fiori, que lo había estado utilizando para obtener información, ahora lo presionaba para que consiguiera algo más tangible, una muestra de la píldora milagrosa, o, al menos, algún detalle sobre su composición. Di Fiori, obsesionado con la idea de replicar el poder de Lian, no se detendría ante nada. Silva, acorralado entre su orgullo herido, sus deudas crecientes. Di Fiori se había encargado de recordárselas y el temor a ser implicado en algo aún más turbio. Comenzó a actuar de forma errática. Intentó obtener acceso a los registros médicos detallados de la breve estancia de Isabela en el hospital de Val Serena, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre los componentes de la píldora. Incluso consideró la idea de contactar discretamente a Sofía Herrera, la enfermera, para intentar sobornarla u obtener información. Sus intentos de obstruir la investigación de los Rossi sobre el posible envenenamiento también se hicieron evidentes, cuando don Alejandro solicitó una reevaluación de todas las muestras de sangre de Isabela por un laboratorio independiente. Silva intentó retrasar el proceso, alegando problemas burocráticos y la inutilidad de reabrir un caso que él consideraba cerrado.
En la lejanía de su retiro en la montaña escondida, Liam percibía las ondas que su intervención había causado en el mundo exterior. No era un ermitaño ajeno a las corrientes del universo. Su profunda conexión con la naturaleza le permitía sentir las perturbaciones, las energías discordantes que emanaban de la ciudad, de la familia Rossi, de aquellos que ahora codiciaban su conocimiento. Había anticipado que salvar la vida de Isabella Rossi tendría consecuencias. Los milagros, en un mundo regido por el escepticismo y la codicia, rara vez pasaban desapercibidos o sin un precio. Se debatía internamente sobre su próximo movimiento. Su juramento como médico divino lo obligaba a preservar la vida y el conocimiento ancestral que le había sido confiado, pero también a evitar que ese conocimiento cayera en manos equivocadas, donde podría ser corrompido o utilizado para el mal. Sabía que la familia Rossi lo buscaba y sentía la sinceridad de su gratitud, pero también percibía las sombras que se movían a su alrededor. La codicia de Di Fiori, la desesperación corrupta del doctor Silva. ¿Debía intervenir de nuevo? ¿Debía guiarlos hacia la verdad sobre el envenenamiento de Isabella, arriesgándose a exponerse aún más? ¿O debía permanecer oculto, dejando que el destino siguiera su curso? La decisión no era fácil. Su linaje le exigía proteger sus secretos, pero su compasión, la misma que lo había impulsado a darle la píldora del renacer a Isabella en aquella noche de tormenta, lo instaba a no abandonar a aquellos a quienes había ayudado. Isabella, con una intuición que parecía haberse agudizado tras su experiencia cercana a la muerte, sentía que Liam estaba al tanto de su búsqueda y de los nuevos peligros que enfrentaban. A menudo, en sus momentos de meditación, una práctica que había comenzado a adoptar, inspirada por lo poco que sabía de él, sentía una extraña conexión, como si pudiera comunicarse con él a un nivel más allá de las palabras. Decidió que su próximo paso sería regresar a Val Serena, al pequeño pueblo al pie de la montaña del silencio. Quizás allí, en el lugar donde su vida había vuelto a empezar, encontraría alguna pista, alguna señal que la guiara hacia Liam. Convenció a su padre, a pesar de sus temores por su seguridad, de que era algo que necesitaba hacer. El viaje, esta vez, fue muy diferente. No había urgencia médica ni desesperación, sino una calma expectante. Fueron acompañados por un pequeño equipo de seguridad, pero Isabella insistió en mantener un perfil bajo. Quería acercarse a la montaña con humildad y respeto. Al llegar a Val Serena, el pueblo los recibió con una mezcla de curiosidad y reverencia. La historia de la señorita Milagro y el sanador de la tormenta se había convertido en una leyenda local. Sofía Herrera, que había regresado a su trabajo en la pequeña clínica del pueblo después de su estancia con los Rossi, los recibió con alegría. «Sabía que volverían», dijo Sofía a Isabella, con una sonrisa cómplice. «Hay algo en esta montaña, algo en él, que llama a las almas que ha tocado». Sofía les contó que, aunque Liam no había vuelto a ser visto en el pueblo desde aquella noche, algunos cazadores y pastores afirmaban haber visto humo saliendo de una cabaña en lo alto de la montaña escondida, un lugar al que pocos se atrevían a aventurarse debido a su terreno escarpado y a las antiguas leyendas que lo rodeaban. Era la pista que Isabella necesitaba. A pesar de las protestas de su padre y de su equipo de seguridad, decidió que subiría a la montaña. Sentía, con una certeza inexplicable, que Liam la estaba esperando, que el precio del milagro aún no se había pagado del todo y que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Las sombras de la traición y la codicia se extendían, pero la luz de una esperanza renovada y la determinación de una joven que había vuelto de la muerte eran más fuertes. El encuentro final, en la cima de la montaña, parecía inevitable. La decisión de Isabella de ascender la montaña escondida no fue tomada a la ligera.
Don Alejandro, a pesar de su inmensa gratitud hacia Lian, temía por la seguridad de su hija. El terreno era peligroso, las leyendas sobre la montaña eran inquietantes, y la amenaza de sus enemigos, ahora que sabían que la enfermedad de Isabela había sido un envenenamiento, era más real que nunca. Marco Di Fiori y sus cómplices no se detendrían ante nada para proteger sus secretos y obtener el poder de la píldora del renacer. Pero Isabela estaba decidida. Sentía que solo Lian podría ayudarla a desentrañar la verdad completa detrás de su envenenamiento y, quizás, a protegerla de futuras amenazas. Además, una fuerza inexplicable la atraía hacia la montaña, hacia el hombre que representaba un conocimiento y una forma de vida tan radicalmente diferentes a todo lo que conocía. Acompañada por un pequeño y discreto equipo de seguridad liderado por un exmilitar de confianza de su padre y con Sofía Herrera, la enfermera, insistiendo en unirse a ellos por lealtad y preocupación, Isabela comenzó el ascenso. Lía, la joven del pueblo que había conocido a Kiel, les sirvió de guía hasta donde se atrevió, indicándoles el sendero apenas visible que serpenteaba hacia las cumbres más altas y envueltas en niebla. Mientras tanto, Marco Di Fiori, cada vez más desesperado por la investigación de los Rossi y el temor a ser expuesto, decidió que ya no podía esperar. La noticia de que Isabella se dirigía a la montaña escondida, probablemente para encontrarse de nuevo con el misterioso sanador, le ofreció una oportunidad única. Si podía capturar a Isabela y al sanador juntos, podría obtener el secreto de la píldora y eliminar a sus dos mayores amenazas de un solo golpe. Movilizó a un grupo de mercenarios experimentados, hombres sin escrúpulos acostumbrados a operaciones encubiertas, y les ordenó que siguieran al grupo de Isabela y que actuaran en el momento oportuno. El doctor Silva, completamente desacreditado, pero ahora atrapado en la red de Di Fiori por deudas y amenazas, fue obligado a unirse a la expedición, con la vana esperanza de que su conocimiento médico pudiera ser útil para analizar al sanador o su medicina una vez capturados. El ascenso fue arduo. El sendero era empinado y resbaladizo, la vegetación densa y el aire cada vez más enrarecido. Pero Isabela avanzaba con una determinación férrea. Su cuerpo, antes frágil, ahora fortalecido por una energía renovada y una voluntad indomable. Sofía la apoyaba con lealtad, mientras el equipo de seguridad vigilaba atentamente los alrededores. Tras casi 2 días de caminata, cuando la fatiga comenzaba a hacer mella, llegaron a un pequeño valle escondido entre picos imponentes, un lugar de una belleza serena y casi irreal, y allí, en el centro del valle, junto a una cascada cristalina y rodeada de árboles centenarios, encontraron una humilde cabaña de piedra y madera, de cuyo tejado ascendía una delgada columna de humo. Era el refugio de Lian. Lian los recibió en la puerta, no con sorpresa, sino con una calma expectante, como si hubiera sabido que vendrían. Sus ojos verdes profundos se posaron en Isabela, y una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Sabía que encontrarías el camino, Isabela Rossi, dijo con su voz tranquila. La montaña te ha llamado. Antes de que pudieran explicar el motivo de su visita, el peligro que los acechaba se materializó. Los mercenarios de Di Fiori, que los habían estado siguiendo sigilosamente, rodearon la cabaña, sus armas apuntando amenazadoramente. Marco Di Fiori y un tembloroso doctor Silva emergieron de entre los árboles. Vaya, qué reunión tan conmovedora, dijo Di Fiori con una sonrisa cruel, sus ojos brillando con codicia. La heredera Rossi, el legendario médico divino, y hasta el desacreditado doctor Silva. Parece que he encontrado el premio gordo. Don Alejandro, que había llegado poco después con un segundo equipo de seguridad más numeroso,
alertado por un mensaje de emergencia de su hija, se interpuso entre Di Fiori e Isabella. «No te atreverás a hacerles daño, Di Fiori», rugió, su voz llena de furia. «Oh, creo que sí me atreveré, Alejandro», replicó Di Fiori con suficiencia. «Quiero el secreto de esa píldora milagrosa, y quiero al sanador que la crea. Y tú, Isabella, eres mi garantía. Una vez que tenga lo que quiero, quizás, solo quizás, te deje vivir, aunque tu existencia me resulta bastante inconveniente». La tensión era máxima. El equipo de seguridad de los Rossi, aunque bien entrenado, estaba en desventaja numérica frente a los mercenarios de Di Fiori, que parecían listos para disparar a la menor provocación. Fue entonces cuando Liam dio un paso al frente, interponiéndose entre los dos grupos. No parecía intimidado por las armas ni por las amenazas. Su serenidad era desconcertante. La verdadera medicina no puede ser robada ni replicada por la fuerza. «Marco Di Fiori», dijo Liam, su voz resonando con una extraña autoridad. «Nace de la armonía con la naturaleza, del conocimiento ancestral y de un corazón puro. Algo que tú, con tu alma envenenada por la codicia, nunca podrás comprender». Di Fiori soltó una carcajada. «¿Filosofía barata de un ermitaño? Ahórrame el sermón, curandero. Entrégame la fórmula de la píldora y a la chica, y quizás te deje seguir jugando con tus hierbas en esta miserable montaña». «La píldora, como tú la llamas», continuó Liam, impasible, «es solo un catalizador. La verdadera curación de Isabella Rossi provino de su propia fuerza vital, de su deseo de vivir y de la limpieza de las energías oscuras que la estaban consumiendo. Energías oscuras como las que tú proyectas, Di Fiori». Mientras hablaba, Liam comenzó a moverse. No era un movimiento de combate, sino una especie de danza lenta, casi un ritual. Sus manos trazaban extraños símbolos en el aire, y un suave murmullo, en un idioma antiguo y desconocido, brotó de sus labios. Una energía palpable comenzó a llenar el pequeño valle, una energía que parecía emanar de la propia montaña, de los árboles, de la cascada. Los mercenarios de Di Fiori comenzaron a sentirse incómodos. Algunos se tambalearon, otros se llevaron las manos a la cabeza, como si un sonido agudo e insoportable los estuviera atormentando. Sus armas temblaban en sus manos. «¿Qué está haciendo?», balbuceó el doctor Silva, retrocediendo con pánico. «Está mostrando la verdadera naturaleza de las cosas», susurró Isabella, observando a Liam con asombro y una profunda reverencia. Sentía esa energía, pero para ella no era amenazante, sino cálida, protectora. De repente, uno de los mercenarios más cercanos a Di Fiori soltó su arma y cayó de rodillas, gritando: «No puedo soportarlo, veo toda la maldad que he hecho, las caras de mis víctimas». Otros comenzaron a seguir su ejemplo, algunos llorando, otros gritando, como si sus conciencias culpables se hubieran despertado de golpe. Marco Di Fiori, aunque también afectado por la extraña energía, luchaba por mantener el control. Sacó una pistola y apuntó a Liam. «Basta de trucos. Viejo loco, te mataré». Pero antes de que pudiera disparar, Ricardo Valdés, que había permanecido en silencio observando la escena con una mezcla de asombro y una furia controlada, se movió con una velocidad inesperada. A pesar de no ser un guerrero como Kael, los años de disciplina y la reciente recuperación de su fuerza física le dieron una ventaja. Desvió el brazo de Di Fiori en el último instante, y el disparo se perdió en el aire. En la confusión que siguió, el equipo de seguridad de don Alejandro, aprovechando el desconcierto de los mercenarios, actuó con rapidez y profesionalismo, desarmándolos y sometiéndolos uno por uno. Marco Di Fiori, desarmado y rodeado,
miró a Lian con una mezcla de odio y un temor supersticioso. ¿Quién eres tú, realmente? Logró articular. Lian dejó de moverse, y la extraña energía que llenaba el valle pareció calmarse, aunque no desaparecer del todo. Sus ojos verdes se posaron en Di Fiori con una tristeza infinita. «Soy solo un guardián del equilibrio», respondió, un recordatorio de que toda acción tiene una consecuencia, y que la oscuridad que uno proyecta al mundo, tarde o temprano, regresa para consumirlo. En ese momento, como si la propia montaña hubiera decidido intervenir, una sección de la ladera cercana, debilitada por las recientes lluvias y quizás por las extrañas energías liberadas, se desprendió con un estruendo aterrador. Rocas y tierra cayeron, no sobre la cabaña ni sobre el grupo de Isabela, sino bloqueando la única salida del valle por donde los mercenarios habían entrado, atrapándolos. La confrontación en la cima había terminado, no con una batalla sangrienta, sino con una demostración del poder sutil, pero abrumador de la naturaleza y de la sabiduría ancestral. Lian no había necesitado levantar un dedo para derrotar a sus enemigos, simplemente había expuesto su propia oscuridad, y la montaña misma pareció impartir justicia. Marco Di Fiori y sus hombres fueron entregados a las autoridades, que llegaron poco después alertadas por don Alejandro. El doctor Silva, quebrado y arrepentido, confesó toda su implicación en los planes de Di Fiori y en el encubrimiento del envenenamiento de Isabella. La verdadera identidad de Lian como médico divino, poseedor de un conocimiento que trascendía la ciencia convencional, quedó revelada no solo para la familia Rossi, sino también para un mundo que ahora se veía obligado a cuestionar sus propias certezas. La ciencia y lo sagrado se habían enfrentado en la cima de la montaña, y el resultado no había sido la victoria de uno sobre el otro, sino la revelación de que quizás, solo quizás, ambos eran dos caras de una misma y profunda verdad. La caída de rocas que selló el valle de la montaña escondida fue el preludio del derrumbe definitivo de Marco Di Fiori y sus cómplices, atrapados entre la justicia de la naturaleza y la inminente llegada de las autoridades, alertadas por don Alejandro Rossi. Los mercenarios no ofrecieron más resistencia. Di Fiori, enfrentado a la ruina de sus planes y a la perspectiva de una larga condena, intentó una última y patética negociación, ofreciendo información sobre otros rivales de Rossi a cambio de clemencia. Nadie lo escuchó. El doctor Armando Silva, por su parte, se entregó sumisamente, su arrogancia científica completamente desvanecida, reemplazada por el terror a las consecuencias de sus actos. La confesión detallada que proporcionó, corroborada por las pruebas que el equipo de don Alejandro había recopilado, fue crucial para desmantelar la red de corrupción y extorsión que Di Fiori había tejido y para exponer la verdad detrás del lento envenenamiento de Isabella. El juicio fue rápido y contundente. Marco Di Fiori fue condenado por múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, conspiración y fraude. Su imperio empresarial, construido sobre cimientos de engaño y crueldad, se desmoronó. El doctor Silva, aunque recibió una sentencia menor por su cooperación, perdió su licencia médica y su reputación quedó irrevocablemente manchada, convirtiéndose en un paria en la comunidad científica que una vez lo había reverenciado. Para Isabella Rossi, la resolución de estos eventos marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Había renacido de las cenizas de una enfermedad mortal y de una traición insidiosa, no solo con un cuerpo sanado, sino con un espíritu fortalecido y una claridad de propósito que nunca antes había conocido. El mundo ya no le parecía un simple escenario para los placeres y privilegios de su clase social, sino un campo de posibilidades donde podía marcar una diferencia real. Inspirada por la sabiduría de Lian y por la fragilidad de la vida,
que tan de cerca había experimentado, Isabella decidió asumir un rol mucho más activo en la gestión del vasto imperio Rossi. Pero su enfoque ya no sería el mismo que el de su padre en sus años de juventud, centrado únicamente en la acumulación de riqueza y poder. Quería infundir en la corporación los valores de integridad, responsabilidad social y un profundo respeto por la vida y la naturaleza, principios que resonaban con las enseñanzas implícitas de Lian. Creó la Fundación Isabella Rossi para la investigación médica y el bienestar holístico, una organización dedicada a tender puentes entre la ciencia médica convencional y las sabidurías curativas ancestrales. Su objetivo no era desacreditar a la ciencia, sino enriquecerla, explorar nuevas fronteras, investigar el poder de las plantas medicinales, las terapias energéticas y la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, áreas que la medicina occidental a menudo había ignorado o despreciado. La fundación financió expediciones a lugares remotos en busca de conocimientos etnobotánicos olvidados. Apoyó a comunidades indígenas guardianas de tradiciones curativas milenarias y promovió un diálogo respetuoso entre científicos de vanguardia y practicantes de medicinas alternativas. La propia Isabella, con su historia personal como testimonio viviente, se convirtió en una defensora apasionada de este enfoque integrador, viajando por el mundo, compartiendo su experiencia y abogando por una medicina más humana, más completa. Don Alejandro, observando la transformación de su hija, sintió una mezcla de orgullo y asombro. La joven frágil que había estado al borde de la muerte se había convertido en una líder visionaria, una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Decidió dar un paso atrás en la gestión diaria del grupo Rossi, cediéndole gradualmente el timón a Isabella, confiando plenamente en su juicio y en su nueva visión. Él, por su parte, encontró una nueva paz, dedicándose a la filantropía y a pasar tiempo de calidad con la hija que casi había perdido. Y Lian, el médico divino de la montaña escondida, regresó a su refugio tan silenciosamente como siempre. La fama y el reconocimiento mundial que siguieron a los eventos en la cima no alteraron en lo más mínimo su forma de vida. Rechazó todas las ofertas de entrevistas, las propuestas de colaboración de instituciones científicas, las súplicas de los ricos y poderosos que ahora lo buscaban con la esperanza de obtener una cura para sus propias dolencias. Continuó viviendo en armonía con la naturaleza, cuidando de su jardín de hierbas medicinales, escuchando los susurros del viento y las enseñanzas de la montaña. Sabía que su intervención en la vida de Isabella Rossi había sido una excepción, un movimiento dictado por un equilibrio cósmico que él había percibido. Su deber principal seguía siendo preservar el conocimiento ancestral que le había sido confiado, protegerlo de la codicia y la superficialidad del mundo exterior, y utilizarlo solo cuando fuera absolutamente necesario, cuando el llamado fuera genuino y el propósito puro. Sin embargo, el vínculo entre Lian e Isabella no se rompió. Se estableció una comunicación sutil, casi telepática, entre ellos. Isabella, en sus momentos de meditación, a menudo sentía la presencia tranquila de Lian, su guía silenciosa, y de vez en cuando necesitaba un consejo que iba más allá de la lógica empresarial o la sabiduría convencional, emprendía el viaje a la montaña escondida. Estas visitas no eran frecuentes, ni eran para pedir nuevas curas o milagros. Eran encuentros entre dos almas que se respetaban profundamente, dos mundos que habían aprendido a escucharse. Lian compartía con ella su conocimiento sobre las plantas, sobre los ciclos de la naturaleza, sobre la importancia del equilibrio interior. Isabella, a su vez, le hablaba del mundo exterior, de los desafíos que enfrentaba, de sus esfuerzos por llevar un poco de la sabiduría de la montaña al corazón de la civilización. El mundo, aunque a regañadientes, comenzó a reconocer que existían formas de conocimiento y curación
que trascendían los límites de su comprensión científica actual. La leyenda del médico divino de la montaña escondida perduró, no como un mito, sino como un recordatorio de que los mayores misterios y los poderes más profundos a menudo residen en la simplicidad de la naturaleza y en la sabiduría de aquellos que viven en armonía con ella. Isabella Rossi, la rosa dorada que había renacido como un fénix, continuó su labor, llevando su luz y su nueva sabiduría a un mundo que tanto lo necesitaba. Ya no era solo la heredera de una fortuna, sino la portadora de un legado de esperanza, una prueba viviente de que incluso en la más profunda oscuridad puede surgir un milagro, y que el encuentro más fortuito puede cambiar el curso de una vida y, quizás, el de muchos más. El guardián de la montaña y la heredera del imperio encontraron, cada uno a su manera, su propósito y su paz, unidos por el hilo invisible de un milagro que había desafiado a la muerte y había abierto una nueva puerta a la comprensión de la vida misma. Y en las cumbres silenciosas de la montaña escondida, el viento siguió susurrando los secretos ancestrales, esperando a aquellos pocos corazones puros capaces de escucharlos.